Y aquí estamos de vuelta con el prota que quiso desvivir a su waifu, pero en vez de eso se terminó enamorando de ella, y pues ya saben cómo es esto. Quedamos en el momento de mayor tensión romántico entre los dos, y si aún no recuerdas todo lo que pasó entre Yamada y Kyotaro, puedes pasarte primero por el resumen que le hicimos a la primera temporada de este anime. Sin embargo, antes de comenzar propiamente dicho, bien podríamos empezar bastante chill, porque antes de su segunda temporada, Boku no Kokoro tuvo un OVA, que pasó un poco desapercibido, donde solo retrataba momentos random de la relación entre ellos dos, tal como esa vez en la que el prota estaba decidido en confesarle su amor a Yamada, y pues míralo, estaba con todas las ganas de hacerlo, pero al final cuando por fin se decidió, la waifu intuyó que el prota le quería decir algo importante, pero que ese no era el lugar para decírselo. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Entonces, tomándolo de la mano para llevárselo a un lugar aparte, una vez Kyotaro tuvo a su waifu al frente, lo único que le salió de su boca fue un buenos días, haciendo que Yamada siguiera toda intensa diciéndole todo el tiempo buenos días, pero de igual manera estaba algo contenta por lo que el prota intentó hacer. Asimismo, ellos tuvieron otro momento a solas, pero esta vez fue en la biblioteca, como lo hacían siempre, y en esta ocasión la waifu quiso poner a prueba al prota para que adivinara su tipo de sangre de acuerdo a su personalidad, y entre eso que Kyotaro se puso a pensar, al final creyó que quizás su chica sea una B. Sin embargo, cuando la waifu dijo que ese era el tipo de sangre de los genios, este pensó que alguien normal no se autodenominaría genio, creyendo así que Yamada era de tipo A, pero sorpresa, al final ella sí que se consideró un genio, y el prota quedó como un güey. En otra ocasión, Kyotaro andaba con suéter del uniforme nuevo, pero se lo compraron un poco ancho con el cuento de que al estar en secundaria seguro crecería y ese le serviría para toda la vida, así que bueno, el prota ante esto se puso a hacer poses extrañas sintiendo que con ese suéter podía parecer que tenía poderes oscuros, pero en eso que van pasando las chicas de su clase, en ese momento también aparece Yamada, y apartándose por un momento de sus amigas para hablar con el prota, ella metió sus manos en el suéter del prota, y todo con tal de tomar su mano, y hacer un intercambio oscuro, es decir, le dio un papelito de su caramelo para solo tener una excusa de tomar la mano del prota, y dejar a este en shock por el inesperado afecto femenino, tal como también fue inesperado aquella vez en la que Yamada puso a pensar al prota tras preguntarle cuál era su peinado favorito, pero este en vez de concentrarse en la pregunta se concentró en ver cuál le quedaría mejor a su chica, respondiendo así que a ella se le vería bien cualquiera que usara. Sin embargo, ahí se delató porque la waifu no preguntó qué era lo que le quedaría bien a ella, sino lo que le gustaba a él, y así se delató lo mucho que tenía en mente a Yamada. O también hubo otra ocasión en la que el prota supo inesperadamente que Yamada quería pasar un tiempo con él cuando se regresó al salón con la excusa de buscar algo, y cuando terminaron saliendo al pasillo, ella lo estuvo acompañando hasta que en un momento que Kyotaro se fue a lavar, Yamada despachó a otras chicas con tal de regresar juntita con él, aunque un momento de drama se lo vivieron cuando Yamada le preguntó al prota lo que haría si ella se convirtiera en un zombie, a lo que Kyotaro responde sin titubear que la desviviría, y Yamada inconforme con la respuesta se hace pasar por zombie para ponerlo a prueba, y acorralándolo como si fuera a comérselo, a diferencia de lo que le dijo, él sí que se pensó bastante el dispararle a su waifu, y cuando gratificó vívidamente lo que hizo, él seguidamente se desvivió, porque si no estaba viva ella, ¿qué sentido tendría la vida? Luego a este drama lo acompañó conversaciones randoms con su waifu mientras tomaba un baño, o también aquella ocasión en la que el prota pensó lo bien que se le vería un vestido a Yamada, pero en eso lo interrumpió su hermana, y ya cuando fueron a comer juntos, Kyotaro se quedó viendo una parejita en el restaurante, pensando si su chica actuaría de esa manera si tuviera una pareja, y como el prota se había quedado viendo unos novios bastante cariñosos, su hermana aprovechó en darle comida en la boca, ya que ella creyó que eso era lo que él quería, y pues en parte sí era cierto, pero no por parte de ella, sino de su chica, y después el sueño se le cumplió, cuando fue con Yamada a comprar unos bolillos, y al comprar de diferentes sabores, Kyotaro le dijo a su waifu que era primera vez que comía uno de esos en la calle, y en un descuido Yamada le robó el mordisco a su bolillo, y cuando él iba a dar un mordisco a otro lado de su panecillo, Yamada le dio a probar de su propio bolillo, consiguiendo así un beso indirecto de su waifu, que lo hizo llegar al cielo en ese momento, aunque después el prota tuvo un accidente al usar el shampoo de su hermana, e hizo que los chicos de su salón sí notaran el olor, pero cuando estuvo con Yamada, esta habló de un rico olor que percibió, y el prota creyendo que hablaba de su cabello se adelantó en explicarle, pero a lo que se refería la waifu era el rico olor a curry que percibía en una de las casas, dando como resultado que nuestro prota pasara una vergüenza innecesaria, aunque después se sonrojó todo cuando emociona a su chica cuando este le respondió su despedida, así que como ya ven, el prota sí que la trae loca. Pero ahora sí, volviendo a la trama, esta vez el prota se hacía consciente de que el tiempo avanzaba, pero mientras contemplaba a la chica que amaba, esa que al principio odiaba, o más que eso, a la que solo quería desvivir, aunque bueno, ahora es otro cuento, y a él se le dificultaba un poco su vida en clases, porque recordemos, la vez pasada él se había fracturado el brazo, y él ahora hacía las cosas con una mano. En eso Chi se le acerca a Kyotaro junto al resto de chicas, en donde ella hace un comentario poco amigable cuando ve el llavero de perrito que él compró en Akito, para después alejarse,
Esta escena la vio Hara y se dio cuenta de algo al ver ese llavero y sospechó de la cercanía que tenían el prota y Yamada, y sin decir nada ella siguió su curso, hasta que en otra ocasión el prota la embarró. Y es que cuando su profesor le dijo que le pidiera ayuda a alguien cercano a él por su tema del brazo, este dijo que no tenía a nadie cercano, e inclusive cuando le mencionaron a su waifu, Kyotaro solo respondió que ella era una compañera con quien ocasionalmente hablaba, algo que precisamente escuchó la waifu, y se agüitó toda al ser considerada tan lejana. Kyotaro, viendo a su chica a sus espaldas, ahí supo que pues la regó. Todo esto puso en apuros al prota, ya que hacer sus tareas con una mano le resultó bastante complicado, y cuando intentó pedirle los apuntes a alguien que estuviera cerca, cuando miró a su lado encontró a Adachi, pero ese tipo ni siquiera era de consideración, y cuando miró una mejor opción, es decir Hara, tampoco podía pedirle ayuda, porque si lo hacía más molesta pondría Yamada, así que nada, tendría que conformarse con quedarse así. Pero en el momento menos pensado, Adachi se le apareció con los apuntes en mano, y es que al parecer en secreto Yamada se los había mandado con él, pero esto a costa de que este tipo se hiciera ilusiones con ella, cosa que al prota no le gustó para nada. Entonces, después de clases, Kyotaro se encontró con su waifu, y allí le pidió perdón por lo que le había comentado al profesor, y como queriendo escucharlo decir más, Yamada lo obligó a expresar lo mucho que él confiaba en ella, para que así ella quedara recontenta de nuevo. Y esta vez se fueron los dos juntos a casa, en donde la waifu fue bastante atenta con él, y Kyotaro aprovechó en decirle que no se acercara más a la Adachi, porque obvio, no soportaría tanto baboso cerca de Yamada, aunque lo hizo parecer un tóxico. Pero bueno, después de esto Yamada lo estuvo ayudando en casi todo, desde los apuntes de clases hasta llevarle su bandejita del almuerzo, aunque una vez ella se adelantó en recoger su comida, y por equivocación el prota utilizó la cuchara, dándole un beso indirecto que discretamente disfrutó. Y ya luego los compañeros del prota se enteraron que Yamada apareció en una revista de idols como modelo, y de una Adachi fantaseó con verla en traje de baño, pero al decirlo en voz alta las chicas casi lo atrapaban, razón por la cual Yamada después de clases le preguntó al prota sobre lo que estuvieron hablando los chicos, y este sin querer contarle sus babosadas, allí el prota encontró la oportunidad para conocer un poco más acerca de una faceta de su waifu que le intrigaba, y es que quería saber cómo ella se sentía en su trabajo, pero sin decirlo abiertamente. Primero ellos dos llegaron a comprar unas cosas en una tienda de conveniencias, encontrándose precisamente con una revista en donde aparecía Yamada. Allí la waifu se emocionó de más al verse, pero se contuvo al estar frente a su chico, cosa que Kyotaro no dejó escapar, porque le dijo que le gustaba verla tan auténtica como siempre, y ya con esa respuesta pues Yamada se sintió más a gusto, y le comenzó a hablar sobre su trabajo con tanta pasión, al punto que al prota se le escapó decir que no era la primera vez que la veía en revistas, y la waifu al saber esto se sorprendió, pero Kyotaro se excusó diciendo que la vio por una revista que compró su hermana, cosa que no se creyó mucho Yamada, pero igualmente la alegró, así que nada, la waifu habiendo comprado esa revista, a su salida Kyotaro encontró la oportunidad de volver a hablar sobre su trabajo de modelo, y cuando la waifu respondía su sonrisa fue tal que el prota no supo si había quedado deslumbrado por la puesta de sol o por la sonrisa de Yamada. Lo cierto era que la waifu le mostró lo feliz que era en lo que hacía, así que luego, en clases de cocina, ahí estaba Yamada intentando revolver los huevos de la receta, pero ni siquiera partir uno podía. Fue así como ella se le acercó a Hara y Kyotaro para ponerse a salvo de su propia torpeza, y mientras ellos cocinaban, antes de que ella llegara, Hara le estaba preguntando al prota dónde había pasado sus vacaciones en Navidad, y luego cuando supo dónde había estado el prota, cuando le preguntó a Yamada dónde había pasado sus vacaciones, allí la chica supo que ellos dos compartieron algo juntos, pero no sabía con exactitud qué, pero sí sabía que el llaverito que tenía la waifu y el prota eran el mismo que compartían. Ese mero regalo que Kyotaro la temporada pasada le había dado a su chica, cosa que Hara corroboró una vez que a Kyotaro se le cayó y vio que el perrito era de la región que visitó el prota. Entonces Kyotaro, un poco preocupado por las suposiciones de Hara, luego se tranquilizó cuando Yamada le preguntó a la chica lo que había hecho en Navidades, contando que había salido con Kanzaki, aunque comentó que la vez que salieron no supo cómo decirle que las patillas no le quedaban muy bien. Así que preguntándole a Yamada lo que haría en su lugar, la waifu dijo que si era el chico que le gustaba se lo diría en la cara, y mirando por un momento a Kyotaro se sonrojó toda con tan solo pensarlo, y al instante Yamada fue puesta a prueba cuando la profesora de cocina le dijo a los tres que se acomodaran sus flequillos, y cuando Yamada despejó el rostro de su chico se echó a reír por lo cómico que se veía, hasta que después llegó el momento de probar las galletitas que hicieron ellos, y como siempre Kyotaro protegió a su chica de que comiera las galletas del baboso de Adachi, mientras que la waifu probaba las otras que había hecho Hara, y ya luego cuando los dos estuvieron a solas en la biblioteca, Kyotaro no supo cómo decirle a Yamada lo que Hara suponía de ellos. Sin embargo dejó esos pensamientos de lado cuando vio que la waifu se había dormido mientras lo ayudaba a leer un libro, y como para entretenerla él le mostró una foto de su hermana en traje de gala, haciéndola sonreír, pero después Kyotaro, creyendo que de eso sacaría una broma, le mostró la foto que salió después de que se cayó cuando se partió el brazo, y cuando Yamada supo que la razón por la que el prota se lastimó fue para cumplirle con la foto que le había prometido, pues ella de inmediato se sintió mal, causando la reacción contraria a la que quería Kyotaro. Este obvio que se lo quiso ocultar, pero ya saben, otra cosa más que se le escapó, y después de eso durante días Yamada se estuvo comportando un poco rara, a tal punto que sus amigas fueron a interrogar al propio Kyotaro para saber si él sabía algo de lo que le sucedía a su amiga, pero el prota no sabía
sabía exactamente el por qué ella actuaba tan raro, hasta que después la waifu llegó y las chicas dejaron el interrogatorio. Sin embargo, una vez llegó el momento de empezar las clases, Yamada se preocupó de inmediato al darse cuenta que había perdido el llavero que le habían regalado, y con el cargo de conciencia que ya tenía, esto hizo un revoltijo de sentimientos negativos en ella, preocupándola aún más, y Kyotaro, sabiendo un poco la situación, no supo cómo consolarla. Al principio dejó de prestarle atención, hasta que después Hara le comentó que su waifu había perdido el llavero, y conociéndola, Kyotaro sabía que Yamada estaría bastante frustrada. Entonces, reuniendo energía, se dispuso a buscar el llavero de su waifu recorriendo todo el camino de regreso a casa de Yamada, pero el detalle estaba en que ya se había pronosticado una nevada, y con un brazo roto, mira que si se complicaba escarbar en la nieve. Aunque sin importarle eso, Kyotaro dio todo de sí para encontrar el llavero, pero remover la nieve con un brazo roto era una tarea bastante dura, pero a pesar del dolor seguía sin rendirse, aunque había un problema, y es que estaba en que el prota andaba por el camino incorrecto, y Moeko viéndolo se lo hizo saber, logrando sin querer que Kyotaro se tropezara con Yamada, y esta al verlo supo todo el esfuerzo que de nuevo hacía el prota por ella, y cuando Kyotaro esta vez quiso hacer algo, cuando la miró a la cara encontró que el llavero estaba colgado en un árbol, y es que al parecer otra persona lo había encontrado, y amablemente lo había dejado a la vista, y que si no hubiera sido por Yamada él tampoco lo hubiera visto. Entonces ella, habiendo recuperado su sonrisa como compensación, invitó al prota para que se quitara la nieve en su casa, y fue así como Kyotaro entraba a la casa de su waifu, y sin saber cómo llegó a ese punto, ahí estaba por usar la misma bañera de Yamada. Sin embargo, ella no parecía notar el rubor de Kyotaro. Mientras tanto, el prota se concentraba para evitar malos pensamientos con su chica. No obstante, la situación no le favorecía, porque cuando estaba sin ropa, Yamada le pregunta que si podía tomar su uniforme para lavarlo, aunque Kyotaro pensaba que era la primera vez que hablaba desnudo con ella. Intentando no pensar en nada, el prota termina su baño tranquilamente, hasta que se dio cuenta que Yamada se había llevado también su ropa interior, por lo que le tocaría salir rápidamente para recuperarla, y esforzándose para no ser notado, la tarea resultó imposible cuando de repente apareció el perrito de Yamada, ese mero que casi le quitó el pantalón, y estando a punto de dejarlo como Dios lo trajo al mundo, en ese instante aparece Yamada al rescate, para que así Kyotaro estuviera a salvo en su trama. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de lo junto que estaban ellos dos en una casa solas, de inmediato Yamada se apartó, y ruborizada vio que Kyotaro se arrodillaba pidiendo un perdón innecesario. Después de esto, Yamada se cambió, porque quería lucir algo más lindo para el prota, por lo que sin esperar más tiempo, la waifu comenzó a preparar la cena para disfrutar del rico estofado que había preparado, pero en eso la waifu se agüita cuando recordaba lo sola que muchas veces estaba cuando comía, y es que por lo general sus padres siempre llegaban tarde, aunque ahora estaba Kyotaro, con quien disfrutaba de su compañía, y dejándose llevar por el momento le llegó a mostrar su anuario, pero luego cuando el prota le preguntó que si acaso ella tocaba el piano ya que vio uno en su sala, ahí Yamada de nuevo se nos agüitó un poco, porque comenzó a contarle al prota que ella comenzó a tocar el piano, pero al poco tiempo lo dejó, ocurriendo lo mismo con el ballet, el kendo, natación, el inglés y así otras cosas más, comentándole que gracias a eso se dio cuenta de las maravillosas personas que la rodean, incluyendo a sus padres y amigos, y por eso ella siente que no ha sido consciente de la carga que puede significar para ellos, y por eso tiene miedo de que la lleguen a odiar, tal como en su momento pensó cuando el prota se alejó de la biblioteca por unos días, y allí la waifu comenzó a llorar de tan solo pensarlo, y el prota, reaccionando como todo un caballero, la abrazó y la tranquilizó al decirle que llegado el momento, esa misma gente de la que ella confía le dirán si es una carga o no, cosa que quizás sean más ideas suyas que de los demás, y de esa manera, secándole las lágrimas y limpiándole los mocos, Kyotaro pudo tranquilizar a su chica para que así pudieran comer juntos, en donde la waifu le insinuaba la posibilidad de irla a visitar muchas más veces, pero Kyotaro, esta vez sin aprovechar el bug, desvió el tema y se concentró en disfrutar de la comida. El prota tranquilizó de nuevo a Yamada al decirle que pensar en todas esas preocupaciones era algo normal de los adultos, dando cuenta de que su waifu estaba creciendo, pero en eso la mamá de Yamada les avisa que llegara pronto a la casa, preocupando al prota y a la waifu al encontrarlos en una escena tan comprometedora, y en especial porque esa era la primera vez que ella llevaba un amigo a su casa, por lo que rápidamente ocultó a Kyotaro en su cuarto, y fue en el momento justo que la mamá de la waifu llegó que Yamada le dijo que era una amiga la que estaba ahí, y esta señora notó que inclusive el baño estaba preparado, así que lo aprovechó y por los momentos el prota se mantuvo escondido en el cuarto de su chica, pero con el solo hecho de pensarlo era inevitable que se le vinieran malos pensamientos, así que Kyotaro como siempre encontraba la manera de tranquilizarse, hasta que una vez Yamada entró y le dijo que esperara hasta que pudiera encontrar una oportunidad para irse. Sin embargo, de manera inesperada, la mamá de Yamada entró al cuarto y casi atrapó al prota, quien rápidamente se ocultó bajo las sábanas para así hacerse pasar por una chica y de esta manera mantenerse escondido mientras salía del peligro, y viendo ese intenso momento la que se aprovechó el bug fue Yamada, ya que evitando que el prota viera algo vergonzoso de su cuarto se le abalanzó encima para estar en una posición que causaría la envidia de cualquier compañero de su salón, en donde ella le comentó que tendría su venganza por aquella vez que él hizo lo mismo. Entonces de esta manera el prota se llevó este sabroso recuerdo de la casa de su chica, aunque eso no se detuvo hasta ahí, porque cuando él se iba se tropezó con el papá de la waifu, o sea su suegro, quien al verle la camiseta puesta de su hija le puso una mirada de pocos amigos que asustó al Kyotaro antes de irse del edificio, y una vez a solas él pensó en todo lo que sucedió con Yamada, y
estaba más que clara la señal, pero Kyotaro se negaba a creérselo, así que de vuelta al colegio, el prota le entregó la ropa que le prestó su waifu, pero no pudo hablar mucho con ella porque al parecer la garganta no le daba, y esto Yamada lo interpretó como que el prota no quería hablar más con ella, sin imaginarse que era otra cosa. Entonces llegó el momento en el que su salón practicaría karate, pero es ahí donde a Yamada le tocó un uniforme maloliente, y dándole un poco de vergüenza, el prota intentó ayudarla, y es que viendo cómo ella se alejaba de sus amigas después de ser lanzado por el profesor, él se emparejó con su waifu, y así ambos comenzaron a practicar, hasta que su contacto llegó a tal punto que Yamada volvió a tomar venganza al tirarlo de una manera que era inevitable que no antojara al Kyotaro, y él como que pidiendo un descanso dejó que la waifu se alejara, donde otro de sus compañeros notó lo bien que estos dos se llevaban. Y ahora, una vez el prota estuvo con la waifu a solas en la biblioteca, él le comentó que sentía como la voz se le quebraba, y de esa manera Yamada le hizo saber que eso le pasaba porque estaba creciendo, y emocionándose de más tomó sus brazos para compararlo. Y pues sí, Kyotaro tras haberse quitado su yeso, en sus brazos se le veía que estaba creciendo y estaba más mamado, y quien más emocionaba era la propia Yamada, quizás solo por pensar que su chico ya no sería tan chico. Sin embargo, al acercarse tanto, ella también se dio cuenta que no estaba tan pequeña como creía, y tomó su distancia un poco avergonzada, pero con eso demostraba que los sentimientos entre ellos dos crecían también con el tiempo. Pero bueno, ahora se venía un reto, y es que los protas estaban cerca del día de San Valentín, y aunque antes Kyotaro no le prestaba tanta atención ese día, ahora sí que tenía bastantes expectativas porque tenía a su chica, y quería saber qué le daría, pero aún no le decía que la quería, y hablando de ella, Yamada estaba ahí con sus amigas planeando lo que harían ese día, aunque la waifu en vez de pensar sobre los chocolates que haría para ese día y a quienes se los daría, el plan que pensó fue en cómo conseguir que le regalaran más chocolates. Sin embargo, como en Japón ese día es el turno de que las chicas regalen, pues las chicas de Yamada propusieron regalarles a todos los chicos unos chocolates, mientras lo preparaban en casa de alguna de ellas, pero en eso sale Yamada ofreciendo su casa, todo con tal de que Kyotaro se sumara, además que Moeko también se le acercó, en plan de ayudar en el romance de estos dos. Ante esto Kyotaro respondió un poco incómodo, pero aceptó sumarse a la preparación de chocolates, y así es como lo vemos días después yendo hacia el apartamento de su waifu, aunque de los nervios llegó un poco temprano, y cuando estuvo a punto de subir, en eso se encuentra Chi con otra de las amigas, y Chi viendo al prota le pregunta que qué hacía, haciendo que Kyotaro creyera que él había malinterpretado las cosas, y creyó que no había sido invitado, por lo que se retira rápidamente para evitar la vergüenza, pero en eso se tropieza con Moeko, y ella sí que sabía que la intención de que se vieran en la casa de Yamada era para que él se acercara. Al final Kyotaro terminó siendo arrastrado por ella, y yendo junto a las chicas, luego Moeko le comenta que había un inconveniente, y es que la mamá de Yamada es muy estricta, así que debían pensar en una coartada, y una vez que ellos entraron a la casa, la mamá de la waifu al ver al prota sí que puso mala cara, y queriendo saber cómo conocía a su hija, Moeko para salvarlo dijo que era su novio, algo que ciertamente le ayudó, pero esta vez quien puso mala cara fue la propia Yamada, y es que los celos crecieron en la waifu cuando vio cómo Kyotaro coqueteaba con Moeko, todo con tal de hacer creer a la mamá de ella que ese chico no tenía nada con su hija. Por esta razón fue que Yamada mandó a su mamá para la sala, para que así estos dos dejaran de estar tan juntitos, y es que con tan solo abrocharle el delantal, Yamada casi delataba su relación con el prota frente a su mamá. Ya después Chi cuenta cómo conoció a Yamada en los entrenamientos de básquet, en donde comenzó su amistad con ella al contarle lo mucho que la admiró Yamada esa vez que la conoció, y es que a pesar de ser pequeñita, Chi fue muy buena en el básquet, y esto lo decía porque no le importaba que los demás tuvieran novios, tal como lo estaban supuestamente Moeko y el prota. Sin embargo, esta mentira hizo que después Yamada se le acercara y le preguntara a solas al prota que si acaso se estaba divirtiendo, pero con la cara que se lo decía hizo ir a Kyotaro un momento al baño para tomar un descanso, pero su alter ego esta vez no lo dejó en paz y lo retó a decir la verdad, porque si alargaba la mentira en el futuro eso le causaría problemas si llega a tener una relación con Yamada, idea a la que el prota se negaba porque sus inseguridades lo atacaban. Fue por eso que después de salir del baño se quiso ir en silencio, pero en eso la mamá de Yamada lo ve yéndose y el prota por un momento pensó en solo irse. Sin embargo, tomó valor para decirle que esa supuesta relación con Moeko era mentira, y fue así como quedando el momento en shock, la mamá detuvo a Kyotaro, y una vez apareció Yamada, ella vio como su mamá y su chico se apartaban al pasillo, y allí la señora le preguntó al prota que si acaso era Ichikawa, para luego contarle que conoció a su mamá, y allí supo lo bien que él se llevaba con su hija, y también estuvo a punto de decirle que su hija ya había hablado de él en su casa, pero en eso sale Yamada y la interrumpe para mandarla de nuevo a entrar, y en eso se queda a solas con el prota, y de esa manera vuelve a recuperar su buen humor. Le dio un amistoso empujón diciéndole que a pesar de que sabía que Moeko los estaba ayudando, no pudo evitar molestarse un poquito, así que invitándolo a pasar de nuevo. La escena con la que se encuentra Kyotaro es bastante perturbadora, porque se encuentra de nuevo con ese tipo con aura de asesino serial, el cual estaba ayudando a preparar los chocolates, ya que inesperadamente el papá de Yamada es chef, y quedando así cara a cara, el prota quedó súper intimidado al principio, y esperando que ese señor no lo recordara de aquella vez que se encontraron en el edificio cuando lo vio con la camisa de su hija. Cuando Kyotaro volvió a mirar al cuarto donde este señor se había ocultado, vio los intensos ojos que hacia él apuntaban, aunque la señal que le mandaba no era la que él esperaba, porque de repente el papá de Yamada invita a jugar a nuestro prota, y así ellos dos disfrutan de un FIFA, en el que se le acerca Yamada y su mamá,
sorprendía de lo bien que se llevaban. Y esto sorprendió a Moeko también, quien creyó que Kyotaro tenía feromonas para caerles bien. Pero bueno, así transcurrió la tarde en la que Moeko le perdió el miedo a este señor, ya que vio su guapo rostro. Asimismo, las chicas quedaron satisfechas tras haber preparado varios chocolates, en donde Yamada aprovechó de secuestrar a nuestro prota para que así él probara el chocolate que hizo especialmente para él. Y de esa manera Kyotaro le dio su opinión, algo a lo que Yamada quedó contenta, a pesar de que le dijo que estaba demasiado dulce, pero la chica se lo quitó de las manos para comérselo, y aseguró que le daría uno nuevo. Una vez de regreso a casa, una de las amigas de Yamada intenta interrogar al prota, ya que quería saber si antes había estado en la casa de su amiga, porque parecía conocer ese lugar muy bien, y Kyotaro, confesando que sí había estado antes, contentó a Moeko, quien se divirtió siendo su casi novia, y es que lo que de verdad le gustaba era molestar a su amiga, pero ahora sabía que entre ellos dos las cosas iban medio en serio, y por eso fue que la otra amiga se había molestado con Moeko, y entonces así es como el prota también se va acercando a estas chicas. Una vez en casa es interrogado por su hermana, quien al saber que Kyotaro estaba rodeado de chicas lo molestó con eso de que si formaría su harem, cosa que el prota negó, para después irse a hablar con su waifu, y allí ella le preguntó qué tal le parecieron sus padres, a lo que él respondió que era lo que se esperaba, agradables y respetuosos, sorprendiendo un poco a Yamada, porque eso mismo dijeron sus padres de él. Y contenta porque las personas que más quería se llevaban bien, la waifu le dijo que su papá le pidió su número de contacto, cosa que el prota malinterpretó, porque pensó que el papá quería vengarse por acercarse tanto a su hija, pero lo que en realidad quería era jugar videojuegos con él. Y una vez que terminó su llamada con Yamada, él va y bebe algo con su hermana, y aunque él creía que las bebidas no tenían alcohol, pues parecía que sí lo tenía, porque mientras hablaron de Yamada, allí cuando su hermana le dijo que no importaba lo que sucediera en el futuro, sino lo que ahora quería, el prota sin titubear confesó que quería ser novio de ella, a pesar de que el mundo de ella fuera más grande que el de él, pero con todo, él aún así la quería, por lo que con esto parece que se viene el momento de confesión, o eso creo yo. Así es como llegó el ansiado día, o sea San Valentín, y Yamada caminaba por los pasillos toda elegante con tal de conseguir más chocolates, ya que este día ella se hacía pasar por chico con tal de que le dieran más dulces. Asimismo, los chicos del salón de Yamada andaban ansiosos también de recibir sus chocolates, aunque esta vez las chicas prepararon para todos, así que nadie se quedó sin uno, inclusive nuestro prota, ya que Moeko le puso el suyo en la mesa. Sin embargo, cuando estuvo a punto de tomarlo, llegó su waifu a robárselo, y pues ahí sí que el prota se quedó sin nada, y aunque Chi la regañara ya era demasiado tarde, mientras el prota se quedó mirando a Dachi, quien al ver una nuez en forma de corazón en su galleta se hizo de una vez una película de que alguien le mandó una señal secreta, aunque la verdad solo hacía el ridículo frente a las chicas. Pero bueno, en otro momento Yamada y el prota se vieron aparte, como siempre, en su escondite de la biblioteca, y allí la waifu le propuso al prota un juego apostando chocolatitos, y como siempre Yamada seguía siendo impredecible, y esta vez Kyotaro le siguió la corriente. En eso estuvieron jugando hasta que de repente, sin saber cómo, Yamada dijo que el prota ganó, y todo con tal de darle todos los chocolates, y estando un poco sonrojada, Kyotaro no captó la indirecta que le lanzaba a su waifu, o sea que era su manera de entregarle chocolates. Sin embargo, captando un poco la indirecta, de nuevo él se negó a ver la verdad que tenía ante sus ojos, y la propia Yamada, escuchando un comentario de Moeko diciendo que lo mejor era dar sus chocolates directamente para expresar sus sentimientos, esto puso a pensar un poco más a Yamada, quien a la salida empujó al prota para que viera en secreto cómo Haru le daba sus chocolates a Kansaki, y la waifu diciendo que sentía envidia, el prota creyó que de nuevo ella quería los chocolates de otros, sin saber que se refería al hecho de que la chica fuera clara con sus sentimientos con el que le gusta. Pero en fin, que tomando su camino juntos como siempre, ahora la waifu se sentaba junto al prota en su bici, para así llevarla a casa, pero haciendo un paseíto lento, ya que como dijo el prota, total, todavía le quedaban horas al día para entregar chocolates. En su camino recordaron aquel momento en el que el prota se preocupó por cargar a Yamada frente a la poli, algo por lo que seguro lo regañarían. Asimismo, él comentó que para ella quizás sea un detalle insignificante, pero cuando ese día ella le dijo que él no aceptaba pequeños cambios en su vida, eso lo marcó para cambiar su actitud, y pues ahora estaba de nuevo paseando a su chica que, como ella siempre vive el cambio, no percibió lo que significó para él cambiar su rutina. Así que ahora hicieron una parada en donde compraron los bolillitos, pero al verlo ambientado por San Valentín se ruborizaron un poco, a lo que Yamada sí compró el suyo, mientras el prota solo la miraba, y así estando allá afuera, la waifu le preguntó al prota cómo es que le gustaría que le dieran sus chocolates, y él dijo que se lo dijeran, ya que así sabría sin complicaciones lo que siente la otra persona, y poniéndosela difícil a Yamada, ella con su bolillo llenó de chocolate la mejilla del prota, para así acercarse de tal modo que casi le robaba un beso, y Yamada apenas asimilando lo que hizo tomó su bocadillo y se despidió, dejando atrás a un prota quien al menos quiso un dulcito con forma de corazón, pero la verdad es que recibió algo mejor, y habiendo comprado algo no se esperó que Yamada regresara, porque ella sí que quería darle el dulcito que le preparó especialmente para él, pero dudó al saber que a él no le gustaban las cosas dulces. Sin embargo, el prota se le adelantó a la waifu y en vez de ella darle un dulcito fue él, con la excusa de que ella hoy se consideraba un chico, pero de esa manera el prota expresó sus sentimientos a su chica, así que corriendo a casa él apenas superaba el hecho de haberse confesado a Yamada, y en eso recibe un mensaje que dudó en mirar, pero era Yamada diciéndole que estaba al frente de su casa, y con la excusa de haberse desviado para pasear a su perro, ahí estaba la waifu invitando
invitando al prota para que la acompañara. En eso Kyotaro siente que Yamada se está comportando más rara de lo usual, y entonces después de haber hablado de todo un poco, el prota le preguntó lo que sucedía, y fue ahí donde Yamada le preguntó que si había recibido chocolates, y él diciendo que no devolvió la pregunta, para que así ella se decidiera por fin darle el dulce que le preparó, y de esa manera el prota supo que le gustaba a su chica. Allí aprovecharon de compartir el panquecito, en el que Kyotaro por el shock no supo qué decir, y ante el silencio Yamada lo malinterpretó poniéndose a llorar, pero en eso el prota reacciona y le dice lo rico que está, y la waifu aprovechando el bug le pidió un abrazo, y así estuvieron un tierno momento en el que el prota ya tenía claro que Yamada también le gustaba a él, ya que él mencionó que eso del chocolate obligatorio se debería de dejar de hacer para que no se hicieran malentendidos. Allí Yamada le dijo que él podía malentender todo lo que quisiera con ella. Entonces llegó el día siguiente, y ya los chicos estaban pensando en el día blanco, y Adachi, considerando en lo que podía darle a Moeko, esta chica dejó que Adachi se hiciera ilusiones, y le insinuó lo que quería, pero este baboso lo que concluyó es que podía darle lencería a mano, y como el prota también estaba en el barco de quienes habían recibido chocolates, pues este sin saber qué hacer al final de la clase se llevó a Kyotaro para pedir consejo de alguien, y ese alguien resultó ser el tipo que intentó ligar con Yamada antes, y Kyotaro, sin evitar la repugnancia que le daba a este tipo, Adachi al final estuvo en medio de esa amarga tensión, cayendo así redondito en la sugerencia de que debía entregar como regalo una lencería hecha a mano, mientras que el prota se iba para evitar a este tipo, que por detrás lo seguía, y en eso Yamada aparece en la ventana para saludarlo, pero Kyotaro de tímido no quiso hacerlo enfrente de ese mamoncito, pero al no hacerlo iba a hacer que ese tipo la saludara, por lo que reaccionó y digamos que Kyotaro tomó el saludo para él, haciendo que Yamada saliera corriendo, pero no era huyendo, sino que era para buscarlo y escapar junto a él, dejando las cosas bastante en claro. Ahora bien, ya luego el prota le comentaba a Yamada que dejaría de ir en bici para poner fuerte su brazo, o sea que debía de fortalecerlo después de la fractura, aunque en realidad esto solo era una excusa para regresar con su waifu todos los días al terminar las clases, y esto no le molestaba para nada a Yamada, quien por cierto se acordó de darle algo al prota, aunque al hacerlo casi armó una excavación en su bolso, porque esa cosa no la encontraba, y ese papelito arrugado y maltrecho resultó ser una entrada para el cine, y el prota tomándolo de su boca supo que esa entrada era una invitación indirecta al cine, pero ya saben, una waifu no se atrevería a hacer una petición tan directa, bueno, quizás una que otra, pero en este caso al prota le tocó captar la indirecta, e hizo lo que muy pocos protas de animes hacen en esta situación. Antes de que su waifu se fuera le preguntó que si quería ir al cine con él, de esta manera la waifu se le alegró el día, y ahora mismo disfrutaría de una salidita de parejas, aunque formalmente no lo fueran, pero bueno, obviando estos detalles del guión, antes de ir a ver la peli debían de comer, o al menos fue lo que se le antojó a Yamada, y allí estaban yendo a un puestecito en el que casualmente trabajaba la hermana del prota, y cuando los vio ya se imaginaran la extraña cara que puso, tanto así que le costó atenderlos con normalidad, pero el solo hecho de ver a su hermanito en una cita con tremenda chica le dio algo de celos por andar viviendo la juventud, aunque ya luego se le pasó y una vez le sirvió la comida dejó a la parejita que disfrutaran, y esta vez Kyotaro evitó ruborizarse ante la situación en la que estaba, y es que le costaba con tan solo ver las caras lindas que le ponía Yamada al comer, porque simplemente no sabía cómo masticar esa brocheta, aunque lo que le importaba al prota era que nadie viera a su célebre novia en un momento tan vergonzoso, pero esto Yamada se lo puso difícil, porque cuando Kyotaro le enseñaba la manera correcta de comer ese bocadillo, Yamada se dejó llevar cuando le enfriaron la comida, y tal como una niña pequeña le pidió al prota que le diera el bocado en la boca, aunque para Kyotaro esto iba más allá de lo que podía procesar, pero aún así lo logró, para que ya luego Kyotaro regañara a Yamada por quedarse viendo a su hermana, aunque después él hizo lo mismo, pero explicando que lo hizo porque le llamaba la atención ver a su hermana en esa faceta desconocida para él, y en cierto modo le fascinaba conocer ese otro lado de alguien tan cercano. Ante esas palabras Yamada también quiso que el prota se le quedara mirando, y fue por eso que le comentó acerca de su trabajo, diciendo que en vacaciones ella viajaría para una grabación de la peli en la que participaría, pero además tendría una sesión de fotos dentro de poco, así que si quería él podía ir a ver, y el prota al escuchar esto de verdad deseó conocer esa faceta desconocida de Yamada que tanto le fascinaba. Aún así con dudas Kyotaro preguntó que si en serio podía ir, cosa que la waifu reafirma y así quedan de verse para ese día, pero ahora tenían que irse porque si no se perderían la peli, y una vez en el cine Yamada como siempre compró el gran pack de palomitas, supuestamente porque lo comerían entre los dos, pero ya sabemos quién se acabará todo eso. En fin, que una vez en el asiento la waifu anda indecisa en el lado que debía de sentarse, y poniendo un poco nervioso al Kyotaro, a esto se le sumó el mensaje troll de su hermana, quien le pregunta que si iba a llegar tarde, para que así comenzara a hablar un poco, en donde Yamada habla sobre la actriz que le encantaba, una tal Yuko Kitamura, que quizás aparezca más adelante en la trama, pero por lo pronto comenzaba la peli, y en eso el prota se nos distrae al recordar otra peli donde conoció a Yamada, y esa fue en una tal Nehombre Lobo 2, en donde la waifu era la chica que desvivían a los primeros minutos de la historia, pero bueno, eran los tiempos donde el prota quería desvivir a Yamada, pero ahí supo que la chica tenía talento para eso, y en ese mero momento que parecía dormido, Yamada le dice que despierte para que viera una larga escena del beso, escena que hizo poner un poco incómodo al prota, pero cuando vio lo atenta que estaba Yamada, ahí supo que su chica veía el mundo de manera muy diferente a lo que él percibía, y eso era lo que le encantaba de
de ella, y lo supo al salir del cine, ya que la waifu, creyendo que el prota estaba aburrido por mostrarle cosas que le gustaban, lo que ella no sabía era que Kyotaro estaba extasiado de ver a su chica tan contenta, y fue así como se despidieron para verse luego en la sesión de fotos. Y cuando llegó ese día, el prota despertó a su hermano un domingo en la mañana solo para preguntarle si no estaba vestido algo raro, pero más bien lo raro era el saber por qué estaba vestido a esa hora. Ya una vez con el visto bueno, Kyotaro salió, y en el camino pensó en llevar un regalo, y qué mejor que un dulcito en forma de perrito, y una vez llegó al sitio pensó en hacerse uno con la multitud, pero ¿con cuál multitud? Ya que todo estaba tan solo que él era el único que destacaba. Entonces, tras caminar un poco, encontró a su chica toda sonriente disfrutando de lo que hacía, además de estar rodeada de puros adultos y gente mayor, que hizo sentir al prota que nunca encajaría en ese lugar. Por eso fue que de repente se escondió después de que Yamada lo viera y huyó, y una vez a solas entró en conflicto con su alter ego, porque sabía que él no encajaría en ese mundo, en donde Yamada se alejaría de él cada vez más, y así se resignó para dejar ir a la waifu, pero lo que no se esperaba era que ella lo alcanzara hasta donde estaba, y preocupada le preguntó lo que le pasó, y fue ahí donde Kyotaro cayó en cuenta que por su culpa su chica podría dejar de ser una actriz, algo en lo que de verdad era buena, y fue ahí donde el prota, negándose a acaparar a Yamada para él solo, la tomó de la mano para que regresara a su sesión de fotos, y en ese momento también supo que gracias a él, la waifu superó su miedo a ser inconsistente en todo lo que hacía, dado que Kyotaro le hizo saber lo mucho que a Yamada le gustaba actuar, y fue de eso de lo que precisamente se enamoró el prota, y no de una chica normal, así que altos estándares tiene el Kyotaro, pero ahora estaba llegando de la mano junto a la chica para entregarla a su sesión de fotos, pero en eso se le aparece un chico guapo y con estilo que acercándosele le dice que tiene unos lindos ojos, aunque más bien lo decía porque también ese tipo tenía ojos de psicópata, y aunque Kyotaro quiso soltar la mano de su waifu, esta no lo dejó, y fue hasta que después supo que ese tipo era el manager de Yamada, y una vez que quedaron a solas, este tipo pareció decepcionarlo con tan solo verlo, y es que le dijo que tenía un fuerte complejo de inferioridad, y le hizo saber lo mucho que conocía a Yamada, ya que en los 4 años que lleva trabajando con ella, pues prácticamente le cuenta todo, así que él no es un desconocido para el manager, por lo que le advirtió que Yamada estaba en un momento decisivo de su carrera, y que su relación podría traerle problemas, así que si sabía que era lo que le convenía a la chica, él debía alejarse, pero ahí es donde Kyotaro le aclaró que ellos no tenían nada, y que desde el principio él siempre la ha respetado, así que después el prota conoció un poco más a las compañeras de Yamada, viendo que eran chicas caprichosas y un poco inmaduras, y eso lo vio cuando conoció la personalidad de una waifu albina que se veía perfecta a primera vista, pero una vez que hablaba sabías que era bastante insegura, aunque creyó que Kyotaro era el hijo de Yamada, para que ya luego cuando regresaron juntos la waifu le preguntó al prota qué tal le pareció todo, y creyendo que aburrió al prota ella se agüitó un poco, hasta que él le mostró una foto que le tomó a escondidas y cuando le dijo lo linda que se veía, eso iluminó su sonrisa para hacerle alegrar el resto de su día. Ahora esta vez al prota le pidieron que diera el discurso de despedida para la graduación de ese año, ya que era el segundo mejor estudiante de su promoción, y como nadie se había ofrecido, el profesor le llegó a Kyotaro con tal proposición. Fue así como el prota llamó tanto la atención e inclusive Moeko le hizo saber a todos que ciertamente el prota había sido el segundo mejor de la escuela, y con eso quien más se emocionó fue Yamada, ya que quiso ver cómo su chico destacaba, y aunque Kyotaro al principio no quiso hacerlo, al ver el rostro de su waifu siguió adelante con eso, y se ofreció a ir a los ensayos mientras apareciera alguien, pero cuando dio el discurso de práctica, Kyotaro estaba tan nervioso que no se le escuchó nada, y fue después de ese ensayo que Yamada se ofreció a ayudarlo, ya que como ella era modelo y actriz, pues sabía sobre esas cosas de modulación de voz, y de este modo se pusieron a ensayar, en donde la waifu le enseñó unos tips para mejorar su proyección de voz, pero cuando ella quiso decirle algo sobre el diafragma, terminó tocando algo demasiado bajo que puso nervioso al prota, así que después de ese acercamiento el prota mejoró un poco, pero la verdad andaba desanimado porque sentía que no era capaz de hacerlo. Sin embargo, su waifu le dijo que quería verlo esforzarse en eso, tal como él había visto esforzándose cuando la visitó en su trabajo. Entonces Kyotaro, cambiando de actitud, no se terminó de decidir hasta que en su escondite escucharon a personas acercándose, y esos fueron una parejita de estudiantes, en donde estaba ese chico que estuvo detrás de Yamada, y cuando la chica que andaba con él se le confesó, este la rechazó, ya que le dijo que le gustaba otra persona, y esa chica mencionó que si acaso era Yamada, y este chico diciendo que sí, en ese instante hizo que Kyotaro se armara de determinación para mostrarle a su chica que él sí era capaz de esforzarse para conquistar su corazón. De esta manera Kyotaro practicó más en casa, probando ver qué tal le salía su discurso frente a su madre, pero aún así los nervios se lo comían, aunque a pesar de esto nuestro prota nunca se rindió, ya que inclusive después de eso le pidió a su mamá presupuesto para hacerse un cambio de look, y yendo a una peluquería distinta, allí Kyotaro tuvo otra imagen que inclusive a él mismo le sorprendió, y una vez practicó con su nueva imagen frente a su madre, fue tanto el cambio que le hizo llorar, aunque en ese momento nuestro prota recordó que de niño él era más extrovertido, pero eso parecía ser solo cosa del pasado, para que después, una vez en clases, a pesar de que su peinado parecía no cambiar mucho, allí Yamada sí que se dio cuenta de su nuevo look, y comenzó a acomodar el cabello, pero en eso aparece el resto de amigas de Yamada, y queriendo mejorarle el peinado, allí Serena le pidió a Dachi un poco de crema para peinar, y con eso fue a arreglarle el peinado al prota, pero lo que le terminó haciendo fue un peinado como los de Tokyo Revenger, y allí Yamada sí que intervino y ella misma le arregló el peinado a su chico, volviéndoselo a dejar
tal como lo tenía, pero en eso las demás ven a Chi un poco pensativa, y es que ella comenta que quizás el siguiente año a ellos los separe, y agüitándose un poco el ambiente todo el mundo se fue, dejando a solas a Yamada y a Kyotaro, y la waifu lo abrazó porque pensó en la posibilidad de que los separaran del salón. Sin embargo, Kyotaro dijo que eso no necesariamente tendría que ser así, y no hace daño ser un poquito optimista, pero el lindo momento lo arruinó su profesor, porque los llamó para que se formaran en el auditorio para el discurso de despedida, y cuando se dirigieron hacia allá, el prota quiso revisar de nuevo su discurso, pero cuando lo vio se dio cuenta que lo había dejado por un papel cualquiera, y fue así como sus nervios se pusieron al millón, porque no recordaba mucho ese discurso que había practicado, y fue así como llamó a su hermana para que le buscara su discurso, y se lo llevara a la escuela lo más pronto posible, pero parecía no haber tiempo, aunque aún así, la hermana intentó llevárselo. Mientras tanto, Kyotaro, sin saber qué hacer, no quiso preocupar a Yamada contándole lo que sucedía, y en eso la waifu supo que pasaba algo, y diciendo las palabras que el prota más necesitaba, es decir, que todo estaría bien, allí la waifu le dio su llavero como amuleto, junto a un abrazo. De esta manera Kyotaro consiguió ese empujoncito, y de este modo fue que comenzó la conmemoración de despedida, y mientras el director daba sus palabras, la hermana de Kyotaro corría a todo motor en su moto para llegar, pero parecía que el tiempo no le iba a dar, porque el prota pensó en acercarse a su profesor para explicarle la situación, pero en vez de eso el profesor lo que hizo más bien fue felicitarlo por haber ayudado con el discurso, para así dirigirlo hacia la tarima, y allí Kyotaro pensaba que él no era ese chico que había sido alguna vez, es decir, el que improvisaba lleno de confianza ante los demás, y fue en ese instante que habló su alter ego y le dijo que si los demás confiaban en él era por algo, y era porque veían que él era capaz, así como lo había sido de niño, y una vez estuvo frente a todos, ahí supo que él lo hacía porque él se quería. De esta manera el prota comenzó a hablar con confianza, sin discurso escrito en mano ni nada, y hablaba de tal modo que atrapó la atención de todos, y fue en el preciso momento en el que su hermana llegó, y lo vio de una manera que no lo había visto antes, es decir, Kyotaro brillaba frente a todos, y fue así como dio unas palabras motivadoras que inspiraron a todo el mundo, especialmente a aquellos que se iban a graduar, pero quien de verdad disfrutó verlo de esa manera fue Yamada, aunque no supo que después del discurso el prota no soportó tanta exposición social y casi se nos desmaya, así que yendo a la enfermería, luego Yamada fue a ver cómo siguió su chico, y en eso también apareció aquel senpai que estaba detrás de Yamada, entonces interrumpiendo a la parejita pidió un momento a solas con ella, entonces Kyotaro devolviéndole su llavero de perro le dio las mismas palabras de aliento que ella anteriormente le había dado, y en ese momento se dio la escena de la declaración del senpai, quien diciéndole a Yamada que la admiraba por seguir luchando por su sueño, en eso Yamada le dice que ella también lo ha visto mirando a los chicos jugando fútbol, y la waifu agrega que de cierto modo lo respeta por seguir admirando el fútbol a pesar de haber dejado el club, aunque en eso el chico no aguanta más y le confiesa su amor a la waifu, pero esta le dice que en sus manos ya tiene a alguien especial, y que no tiene espacio para otro más, porque sí, Yamada dijo que le gustaba a otro, y todo eso lo escuchó Kyotaro, quien confirmó que su waifu estaba enamorada de él, así que a costa de este soldado caído el prota pudo confirmar el amor de su waifu, y antes de irse este chico dijo que por fin ya se había graduado, aunque no sin antes decirle a la waifu que le escribiría, porque el prota le había dado su número. No obstante, Yamada no se creyó esa mentira, y después cuando salió, el crush de este tipo que vio todo le preguntó por qué le había dicho esa mentira a Yamada, ya que lo hacía quedar mal, demostrando así que este chico no era tan mala persona después de todo, ya que solo hizo para dejarle el camino libre a Kyotaro, además que él solo veía el fútbol a lo lejos por una lesión que tuvo, y no se lo dijo a la waifu porque no quería gustarle a Yamada por lástima, así que mientras este tipo charlaba con ella, en eso sale Kyotaro y Yamada, aunque la waifu no soportó el rubor y cada quien tomó su camino para asimilar sus sentimientos, y al día siguiente su hermana lo estaba molestando en casa, porque le mostró el video de su discurso a la familia, y allí su mamá estaba orgullosa de él, pero su hermana tocó una fibra sensible cuando le preguntó qué iría a hacer cuando otras chicas se le confesaran. Obvio que nuestro prota pondría primero a Yamada, pero ajá, la pregunta es qué iba a hacer. Viendo eso, Kyotaro pensó que quizás su hermana también supo lo ocurrido en la enfermería, pero nada, eso fue solo coincidencia, hasta que al día siguiente el prota en clases no podía ver de la misma manera a Yamada, porque ahora estaba casi seguro de que ella le gustaba a él, pero en fin, que cruzando miradas por casualidad, el ambiente entre los dos se hizo algo incómodo, y todo empeoró cuando el prota escuchó que las chicas de su salón serían invitadas al karaoke junto a los chicos que se graduaron del club de baloncesto, y Kyotaro al escuchar eso se puso un poco siniestro, y es que por más que no quería, siguió a su chica hasta el karaoke, y sin saber cómo llegó a eso, ella estaba solo en una cabina persiguiendo a su chica, quien estaba tranquila disfrutando el momento, y es que mientras los demás cantaban ella comía, y a pesar de que llegó su turno de cantar, ella tenía la boca llena de bocadillos, y en eso que Kyotaro se tranquiliza al verla, en eso es atrapado por las senpais que se graduaron, y al conocerlo por lo del discurso, ella lo invitaron a pasar, para así sorprender a su chica, quien no supo reaccionar al ver a su crush cantar, pero Kyotaro de la vergüenza huyó a su cabina, para que una vez solo ahí, lamentándose por ser tan patético, recibió una grata sorpresa cuando Yamada llegó junto a él. De esa manera tuvieron un momento juntos donde intentaron conversar sobre lo ocurrido en la enfermería, y Kyotaro, viendo que quizás era el momento, de repente la conversación se puso un poco neutral, porque iban a tratar eso como algo sin importancia, pero en sus adentros el prota se negaba a esa idea, por lo que fue sincero con su waifu y le dijo que la había seguido cuando escuchó que ella estaría con otros chicos, y disculpándose a Yamada como que le gustó ese lado tóxico del prota, porque de cierto modo
modo demostraba sus sentimientos por ella, y fue así como lo comenzó a molestar tocándole la espalda, hasta que los demás les interrumpieron el coqueteo y fue así como el prota se puso a cantar el opening del anime, para luego pasar de vuelta a la escuela, y el prota con tan solo recordar lo que había sucedido se sonrojó todo, pero consideró que pasar tiempo con los extrovertidos no fue tan malo, porque lo trataron bastante bien, y mientras tanto él seguía como siempre en la biblioteca hasta que de repente se le apareció Haru, queriéndole decir algo, pero en eso estaba Yamada al acecho cuidando a su chico, pero en realidad lo que quería esta chica era invitarlo a ellos dos a salir, ya que se acercaba el 14 de marzo, es decir, el día blanco, el día en el que el prota tendría que devolver el regalito de San Valentín a su chica, y al parecer el crush de Haru quería que Yamada fuera. Sin embargo, en esta cita doble el prota estaba pensando en quedarle a su waifu, de esta manera quedaron en verse ese día, para que así un nervioso Kyotaro fuera temprano al lugar del encuentro, pero en eso se da cuenta que en el mismo tren estaba Haru, siendo una coincidencia bastante rara, en donde esta chica comenzó a hablar con el prota de manera casual, y tocó el tema de su relación con Yamada, dándole a entender que ya sabía que se gustaban, así que tocando el tema del día blanco, ella dice que le ayudaría a escoger un regalo, y en eso que buscan qué comprar, Haru le cuenta un poco de su relación con Kanzaki, y le dice que en cierto modo lo entiende cómo se siente, porque ellos en cierto sentido se parecen, y el prota sabiendo lo tétrico que puede llegar a ser, le da repelús esa idea, para luego ver un sombrero que quizás se le vea lindo a Yamada, pero en eso que dice la frase incompleta dio a entender que le decía linda a Haru, y en ese preciso instante lo escucharon tanto Yamada como Kanzaki, y fue así como comenzó esta cita doble con un malentendido, que luego se aclaró comprando unos pastelitos, pero en eso Haru dice que no quiere comer, y es que al parecer Kanzaki había invitado a Yamada para que su chica comiera sin avergonzarse, ya que siempre era el mismo problema, pero a él le encantaba verla comer, cosa que Haru evitaba, y es que a pesar de que su estómago sonara, ella quería evitar comer para adelgazar, aunque Kanzaki decía todo lo contrario, ya que si ella fuera flaca o gordita, a él le gustaría igual, pero Kyotaro entendiéndolo un poco le dice a Kanzaki que no puede imponer su criterio si es Haru la que quiere cambiar su apariencia. Una vez dicho esto, Kanzaki entendió y se disculpó para darle así su regalo como muestra de amor, y ella vio que le dieron unos cubiertos, porque a Kanzaki le gustaba ver comer a su chica, y así se alegró el ambiente para que todos disfrutaran del rico pastel. Luego de la cita, el prota conoce un poco más a Kanzaki, pero le advierte que no mirara a su waifu, ni que estuviera a solas con ella, porque al parecer Kyotaro se puso celoso cuando este tipo le contó que se había encontrado con Yamada antes, y ella le ayuda a escoger el regalo del día blanco para Haru, por lo que mientras ellos dos esperaban a que las chicas salieran del baño, en ese instante Kyotaro se arma de valor para decir que Yamada es solo suya, y justo en ese instante Yamada lo escucha, poniéndose toda colorada, y ya después Kanzaki, sabiendo los sentimientos de su compa, le habla un poco sobre el tipo de relación que tiene con su chica, animándolo a seguir con Yamada, porque él parecía ser el tipo indicado, especialmente después de ese discurso que dio. Entonces Kyotaro se dio cuenta que él envidiaba de Kanzaki eso de lo que carecía, ya que le decía sus sentimientos a su crush como si nada. Él en cambio pensó que era un poco hombre para Yamada, y en eso que Haru le dice que su waifu se había perdido, al final fue una excusa para que cada una de las parejas tomara su rumbo, y Yamada esperando hacer algo más, el prota simplemente no se atrevió, y lo que propuso más bien fue regresar a casa. Esto agüitó un poco a la chica, quien se esperaba una cita, pero en su regreso en el tren, el prota estaba en conflicto consigo mismo por haber hecho eso, es decir, dejarse dominar por sus inseguridades, pero mientras en el tren las personas los aplastaban, en ese momento apareció Yamada para recordarle que aparte de él, la persona que más confía en él es ella, así que viendo ese gesto de cariño, el prota se decide y lleva a su waifu a un parque, para darle un pudín hecho por él mismo, algo que alegró a su chica, y de la alegría Yamada casi se devora por completo el postre, pero el prota la detuvo, porque debía estar pendiente, ya que dentro había algo, y es que Kyotaro había puesto una cadenita que luego él mismo se avergonzó de darle, y huyendo para evitar mostrar su cara, ante eso, Yamada de inmediato lo detuvo, para pedirle que le pusiera esa pulsera, y Kyotaro viendo la bella escena que tenía al frente, por fin se atrevió a decirle a su chica lo linda que se veía, tan linda que podría morir, y con esto dicho su waifu lo asumió casi como una confesión, y así fue como se estrechó más la relación entre estos dos.